Estoy en un campo de maíz y tengo que admitir que estoy perdido, pero eso hice a propósito, porque este es un laberinto de maíz. Acompáñenme hoy para aprender qué exactamente es un laberinto de maíz y también si puedo encontrar la salida. Lo primero que se nota es que no hay evidencia de plantas de maíz cortadas para construir el laberinto. Y para entender por qué es así, tienes que aprender algo sobre la agricultura moderna. Hoy en día, usando la tecnología, alguien puede fácilmente crear y subir un mapa a su sembradora. Usualmente, estos mapas se usan para cambiar la población de semillas sembradas según el tipo de suelo y la calidad. Aquí en Dakota del Sur, el maíz usualmente se siembra entre 25 y 30 mil plantas por acre. Pero aquí en el laberinto, en los caminos, usaron la configuración de 0 plantas por acre y así se apagó la sembradora para formar los caminos. Y si vemos el mapa de este laberinto, podemos ver cómo los dueños se aprovecharon de la tecnología. Por ejemplo, que Dios bendiga a los agricultores, tiene faisanes y una cosechadora, e incluso es un laberinto de maíz en la forma de maíz. Y es divertido porque tienen marcados puntos de interés en el mapa. Por ejemplo, esta escena. Finalmente he encontrado uno de los checkpoints. Los checkpoints básicamente son propagandas para los negocios que patrocinan a este laberinto. Y por ejemplo, este negocio Ace Hardware, si hago un agujero en esta parte de mi mapa, si voy a este negocio voy a recibir un descuento de 15%. La regla más importante es que no quites el maíz de las plantas, obviamente porque es la ganancia de los dueños de este campo. Pero si tienes ganas de quitar algo, dicen que deberías quitar la maleza. Lo que me encanta de estar en el campo es que no he visto a nadie. Y ha sido una experiencia muy relajante caminar por el maíz solamente con mis pensamientos y en la naturaleza. Aunque haya disfrutado de la relajación de caminar por esos caminos, creo que es hora de regresar a la entrada y voy a intentar hacerlo sin mi mapa. De hecho, creo que necesito ir en esta dirección porque entré desde el oeste. Así que si camino hacia el sol, eventualmente debería llegar a la entrada. Para los que no hablan inglés, voy a compartir un dato curioso sobre el nombre de los laberintos de maíz en inglés. En inglés, la palabra para laberinto es maze. Y aunque la palabra corn es más común, especialmente en Estados Unidos, también se puede decir maize para decir maíz. Así que técnicamente estoy en un maze. Ahora estoy llegando a una parte del campo en la que el maíz es muy pequeño. Pueden ver que yo mido más que las plantas aquí. Y puedo hacer trampas y ver otras partes de la ruta. Pero eso ocurre porque este año hemos tenido muchas lluvias. Y cuando recibimos más lluvia que se puede percolar por la tierra, hay acumulaciones. Y pueden ver aquí con el suelo blanco que había una acumulación de lluvia aquí. Quiero aprovechar de esta oportunidad para enseñarles qué hacer si están verdaderamente perdidos en un campo de maíz. Yo no puedo ver
nada. Pero no te preocupes, porque es muy fácil salir de un campo de maíz si estás perdida de verdad. Y lo que tienes que hacer es caminar siguiendo las hileras. Caminaré en línea recta. Las hileras siempre conducen hacia el borde del campo. Creo que estoy a punto de salir, porque no solo escucho la música de las personas, sino que también veo los árboles que están creciendo al borde del campo. Y una vuelta final. Ok, y aquí estamos, saliendo del laberinto. Lo hemos hecho sin muchos problemas. Fue muy divertido y algo diferente que hacer, y espero que hayan aprendido algo más sobre la cultura de la América rural. Pero tengo que admitir, después de caminar tanto, tengo sed. Y por suerte tienen vendedores de comida y bebidas enfriadas. Así que voy a terminar un buen día en el campo con una bebida fría. Gracias por acompañarme aquí en el laberinto de maíz.